Ya estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? Buen estamos? año. Hola, Gervasio, buen año Igualmente para para vos. vos, Gervasio. Bueno, gracias. Bueno, por supuesto que todas las semanas siempre se ve información que tiene que ver con la situación de los alquileres y los inquilinos y las inquilinas. Y bueno, viste, se ven de los dos lados. Es como sale un informe de inquilinos agrupados planteando, por ejemplo, que hay desalojos económicos y en simultáneo sale alguna cámara de no sé dónde diciendo que hay mucha más oferta gracias a que no existe más la ley. Sí, sí. Así que un poco teniendo en cuenta que estamos a 7 de enero, la primera pregunta para hacerte a vos, Gervasio, es qué diagnóstico, análisis haces de lo que fue todo el 2024, más allá de que es una problemática que tiene varios años en realidad, pero qué es lo que vos identificás que podría resumir en materia de la realidad de los inquilinos lo que fue el 2024. Yo creo que el 2024 para los inquilinos se caracterizó por un agravamiento de la situación económica. Las consultas que tenemos nosotros, los comentarios que nos hacen es, en su mayoría, dificultades para poder pagar el alquiler, ¿no? Claro. Si el 2023 fue consultas acerca de el cumplimiento de la ley de alquileres, 2024 fue cuestiones económicas, ¿no? Y después lo que empieza a haber es mucha consulta acerca de las condiciones de los contratos de alquiler, si es legal que le hagan firmar un contrato de estas características, ¿no? Hay mucha desinformación, poco se conoce el decreto 7023 que derogó la ley de alquileres, pero que además reescribió artículos del Código Civil, ¿no? Claro. Y hay muy poca información, por supuesto. Entonces, yo creo que lo que caracteriza el 24 es situación económica y condiciones, la inauguración de condiciones muy abusivas en los contratos de alquiler. Claro, y Gervasio, en lo que tiene que ver con lo que sería el primer apartado, que es el económico, ya lo habíamos hablado, pero me da la sensación que es algo que incluso se agravó por las últimas publicaciones que hicieron desde Inquilinos Agrupados, es este fenómeno de lo que ustedes denominan el desalojo económico, es un fenómeno que se instaló, por lo menos en un porcentaje. Se empieza a instalar en un sector, sí. Uno de cada 4 inquilinos sufrió desalojo económico, que el desalojo económico es ni más ni menos que tener que irse de la vivienda por no poder seguir pagando el alquiler, Sí. ¿no? Entonces, en esa situación no hay Estado, no hay nadie que te pueda dar una mano, es el mercado expulsándote a través de los precios de los alquileres, sin la intervención de la justicia, que en realidad la justicia cuando desaloja es porque alguien no puede pagar el alquiler, decide quedarse en la vivienda y ahí interviene la justicia, ¿no? El desalojo económico es más silencioso y te diría que es el más cruel de todos, ¿no? Pero yo creo que esa situación se va a ir agravando básicamente porque las condiciones en las que se firman alquileres hacen imposible sostener un alquiler por más de un año. Aumentos trimestrales atados a la inflación con salarios planchados, Claro. Es imposible de sostener. O sea, sí, es un círculo vicioso. Es decir, las propias condiciones hacen que después, por lo que entiendo que estás diciendo, que después la consecuencia sea los desalojos económicos. Claro, y no es fortuito además. Para el mercado inmobiliario, lejos de ser una tragedia esto, es una oportunidad para ellos, porque el recambio permanente de inquilinos aumenta la rentabilidad. Viene uno que no puede pagar, viene otro que puede pagar y que puede volver a pagar los aumentos hasta que no puede pagar más, y se viene otro y paga de vuelta la comisión inmobiliaria y paga de vuelta el depósito y paga de vuelta, etcétera. Por eso también al mercado le dolía tanto el plazo de 3 años, porque cobraban todo eso cada 3 años en vez de cada 2. Bueno, hoy lo que se ve
y a mí me parece que sí, que es una obviedad esto que voy a decir, pero creo que hay que decirlo muchas veces, lo que se ve es que en la totalidad de los contratos de alquiler de Argentina se plantean plazos de alquiler por 2 años o menos. Por lo tanto, esta ficción de la negociación entre las partes es una mentira. Si no, cuando nosotros evaluamos qué contratos están firmando, tendríamos contratos de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, actualizaciones cada 3 meses, cada 6 meses, cada 1 año, etcétera, etcétera. Tendríamos una variedad de contratos de alquiler que demostrarían que se están sentando 2 partes a negociar condiciones. Pero Gervasio, Sin eso embargo, no pasa hoy igual, así todo, estando la ley, estando las inmobiliarias de por medio, cuando interviene, porque vos le preguntás a la gente de la inmobiliaria y te dicen, bueno, pero las condiciones las está poniendo el dueño. Como que... Sí, a eso me refería, claro, quizá me expliqué mal. Lo que yo quiero decir es que cuando uno ve las condiciones en las que se están firmando los contratos de alquiler en Argentina, son todas iguales. 2 años o menos, actualización cada 3 meses o cada 4 meses. Bien. Esto obviamente demuestra lo que vos decías, que se imponen condiciones. Si no fuese así, si fuera como dice el gobierno nacional y el mercado inmobiliario, de que hay negociación, nosotros tendríamos una porción de contratos por 3 años, una porción de contratos por 4 años, otro por 1 año, por 1 mes, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto no sucede. O sea, cuando el Estado se corre, en realidad no es neutral. En realidad lo que está haciendo es darle las herramientas al que tiene más poder, en este caso la corporación inmobiliaria, de cumplir el rol del Estado. Y entonces de fijar las reglas de juego para algo tan fundamental como acceder a la vivienda. Totalmente, claro, o sea, directamente se dice, pero no, bueno, no quiero intervenir, o sea, como diciendo, perdón si estorbo, y en realidad no es que estorba, es que se necesita para intermediar entre las partes, porque es sabido, o sea, que es lo mismo que está pasando con todos los servicios privados, que es como, listo, pueden subir todo el petróleo, aumenta, y si ustedes las estaciones de servicio quieren subir las naftas, súbala, que es lo que está pasando. Y bueno, y así desregulando el mercado inmobiliario es lo que está sucediendo. De hecho, bueno, hemos charlado acá con, sí, también gente de inmobiliarias, y lo que nos han dicho es, por más que, por ejemplo, hoy haya más oferta en alquileres, quiero decir, más opciones para elegir, porque nos dicen que, por ejemplo, pones un cartel en la vidriera de alquiler y les dura 1 mes, y antes te lo sacaban de las manos porque no había. Bueno, esto es algo que está pasando acá en Ushuaia. Y los precios no bajan, al contrario, a pesar de haber más oferta, igual los precios siguen en lo mismo. Eso pasa en todo el país. Una cosa que decían también era el representante de martilleros y corredores del colegio, ¿no? O sea, sí, no es una cámara empresarial, pero que lo que veían era que hay viviendas o departamentos que están más tiempo en cartelera, por decirlo de alguna manera. Claro, o no sé, en Facebook, en la publicación que se haga. Pues lo que pasa que crisis económica es eso. A mí me parece un poco como subestimarnos plantear que el aumento de la oferta es algo bueno en sí mismo, ¿no? A mí eso me parece, no sé, te doy un ejemplo de otro tipo, pero uno va al supermercado y la góndola de carne está llena, ¿no? Sí. Está llenísima. Hay mucha oferta. Claro, y la verdad que yo puedo llevar 1 kilo nada más de carne. Claro. Y no solo eso, extremando un poco la situación, pero cuando fue la crisis de las hipotecas del 2008, en España, las viviendas que quedaban en manos de los bancos eran demolidas. Mira. Justamente para que no haya excedente de viviendas en manos de los bancos y afecta el precio, porque se ha visto acá, ¿no? El campo tirando leche en las rutas. Claro. Se ha visto al principio del gobierno de Néstor Kirchner cuando se reguló el precio de la yerba y los supermercados guardaban la yerba en los sótanos. Entonces, lo de la oferta y demanda, yo
les digo la verdad, a mí me parece increíble que tengamos que seguir explicando esto, pero nosotros también lo hemos hablado, la cantidad de viviendas que hay en Argentina, ¿no? Y ahora que te di el mercado inmobiliario, te dice, la oferta creció muchísimo. Bueno, esto nos da un poco la razón a nosotros cuando planteábamos durante la ley que había sectores que quitaban las viviendas del mercado porque estaban en contra de la regulación y que las quitaban porque podían no cobrar alquileres por meses, no cobrar expensas, pagar las expensas y los impuestos durante meses, que no les afectaba bajo ningún punto de vista sus cuentas. Y lo mismo sucede ahora, esos mismos sectores son los que tienen las viviendas en el mercado, y si el precio que pretenden es alto, los van a seguir manteniendo alto hasta que encuentren a alguien que puede pagar ese precio, porque además estamos hablando de la vivienda, algo que es fundamental y que en algún lugar tenés que vivir. El informe que nosotros hicimos de diciembre muestra que la mitad de los inquilinos consume menos alimentos. Y esto tiene que ver porque tienen que pagar los alquileres. Entonces, el alquiler te aumenta, no para de aumentar, vos lo seguís pagando, compras menos alimentos, dejás, la mitad dijo que recortó gastos en salud, dejás de pagar la obra social, dejás de pagar el psicólogo, dejás de comprar medicamentos, seguís pagando el alquiler. El 90% respondió que ya no recortó en salidas, comidas afuera, espectáculos, cultura, etcétera. Entonces, dejás de ir al cine para poder pagar el alquiler, dejás de... No, cómo ese sector que concentra el mercado de las viviendas no va a aumentar y aumentar. Si nosotros tenemos que renunciar a absolutamente todo para seguir teniendo un lugar donde vivir. Bueno, realmente es otro panorama. O sea, y ahí también se abre el juego porque pareciera que la voz exclusivamente la tiene el sector inmobiliario y que los diarios la tiene, de alguna forma, ¿no? Que la voz es exclusivamente de ellos. Claro. Sí, la tiene por varios, yo creo que por dos motivos. Uno, porque casi todos los medios de comunicación son empresas que también se dedican al negocio inmobiliario. Y además porque el mercado inmobiliario tiene capacidad de pagarle a periodistas para que digan lo que ellos quieren y escriban lo que ellos quieren. Y por otro lado, porque no hay voz de la dirigencia política que represente a los inquilinos. Entonces, la voz del mercado es casi hegemónica. Lo que nosotros hacemos es medio de locos, ¿no? Que puedan hablar conmigo o con alguna organización provincial. Somos medio unos locos en el desierto contando esto. Después no hay nadie de la dirigencia política que se ponga un poco los pantalones largos sobre un tema tan difícil. Ese es un poco el problema que nosotros lo hemos hablado durante el gobierno anterior del doctor Fernández y este último año de Javier Milei, que es cuando los intereses inmobiliarios son tan transversales. Viste, como preguntarte qué salida ves es medio difícil porque da la sensación que no es un tema de agenda o prioritario para ninguna fuerza política. Yo creo que como primera instancia Milei logró representar el enojo de un sector muy grande de la población que está muy enojado con la política. Entre otras cosas por esto. El problema es cuando vean que el gobierno de Milei fue peor que lo que odiaban, ¿no? Y yo creo que ahí habrá que ver qué sucede y si la cosa se profundiza en este sentido que estamos viviendo a nivel global, o sea, más violencia, más desafección de la vida política, ¿no? Más odio al Estado, más odio a la política, y entonces se puede poner un poco más peligrosa la cosa, o si termina siendo una oportunidad para reencauzar una política más humana y más centrada en la vida que en el negocio, parecido a lo que fue el 2001, ¿no? En el 2001 la cosa
salió para esos lugares, Claro. y era medio una tendencia latinoamericana, ¿no? Total. Hoy la tendencia es esta, y habrá que ver qué sucede. Yo creo que hasta que la política no vuelva a recuperar una dimensión ética, vamos a estar Sí. complicados. Sí, Me como, refiero a que y se transformadora, viva ¿no? como se... Sí, sí, totalmente. Yo lo que no sé, lo digo sinceramente, no lo sé. Sí puede haber un proyecto político transformador, en el sentido en que vos lo planteás, con una dirigencia millonaria. Claro. No lo sé. Creo que estamos en una época en donde hay una demanda de que la política, la dirigencia, viva como piensa y como dice. Creo que hay una demanda ahí, y creo que para mí es clave que eso suceda. Lo de Cuadra, lo de Ritondo y tantos otros es un claro ejemplo Sin de dudas. eso, ¿no? Gervasio, vos sabés que uno de los últimos tweets que también dispararon que nos metamos un poco en el tema, que habían hecho una comparación de que los alquileres temporarios acá en Ushuaia estaban muchísimo más elevados que por ahí en Nueva York o en París. Hablaban de algo así como $4.800 mensuales, una cosa así, una locura. Por todo enero. Por todo enero, tal cual, una locura. Eso también estábamos hablando antes, como cuántos datos también recaban. Hoy, como tenés datos de Ushuaia, de cómo se está manejando este mercado, ayer lo escuchaba al CEO de RIMAX y Qué lujos que te da. yo soy así. A mí me gusta, me quiero divertir y digo, Vacaciones en Tierra del Fuego, escuchando al CEO de RIMAX. tal cual. Y bueno, hablaba de esto, de las oportunidades. Obviamente, cuando ya escuchás un CEO encima de RIMAX, ¿no? Que de repente no existía y ahora está en cada rincón del país, diciendo que, bueno, las oportunidades estas que se están dando a través de los préstamos hipotecarios Sí. para inversores, Sí. haciendo hincapié también en Tierra del Fuego. Yo decía, ¿y hasta dónde, cuál es el tope? O sea, ¿qué referencias tenés de otros lugares en donde también se detonó ese mercado? Yo creo que son dos cosas paralelas. Por un lado, lo que significa el negocio, la inversión inmobiliaria, que creo que se va a profundizar muchísimo, muchísimo durante este periodo, por las medidas que se están tomando. Blanqueos, bueno, darle todas las libertades para los fondos de inversión. Eso es un peligro muy, pero muy importante, muy, muy grande, porque hasta ahora existía, por supuesto, pero creo que de la forma que vamos a ver en estos años, no, que se va a profundizar mucho. La vivienda financiarizada, ¿no? Y después, bueno, Ushuaia es como uno de los destinos más de élite del turismo, ¿no? En Argentina, en Patagonia. Sí. Y por supuesto que el impacto es enorme. Nosotros lo que habíamos hecho es una comparación de Nueva York, creo que era de Roma. Sí, Nueva York y Roma. Mirá, me acuerdo, 3.500 Nueva York, 1.300 Roma, 4.500 Ushuaia. Sí. Bueno, por supuesto que el atraso cambiario es un factor para esto, ¿no? Claro. Pero por otro lado, el impacto sobre lo que pretende de rentabilidad un dueño de una vivienda en Ushuaia te genera una crisis habitacional enorme. Claro, le quieren sacar una ganancia impresionante. Sí. Entonces, si vos no tenés regulado cuántas viviendas, esto lo hemos hablado infinidad de veces, pero si vos no tenés regulado cuántas viviendas pueden destinarse a alquiler turístico y además qué precios pueden fijar para el alquiler interno, para el turismo interno y para el turismo internacional, la crisis habitacional se profundiza y además fomenta esto que decía el CEO de RIMAX, fomenta las inversiones de sectores de mucha guita
a los cuales después es imposible que el Estado pueda regular de alguna forma, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno. Gervasio, como siempre, muy claro con tus palabras. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, gracias. Les mando un abrazo grande, que tengan un buen año. Igualmente para vos. Y ya todo será como lo soñamos. Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, hasta luego. Abrazo grande. Hasta luego. Gervasio Muñoz, referente de la Federación de Inquilinos y de Inquilinos Agrupados, hablando con nosotros, bueno, del diagnóstico que hacen desde la propia federación y desde la organización en relación al tema alquileres, ¿no? Bueno, a ver, es un panorama lo de siempre. Sí, lo de siempre, pero es como que vos querés poner la bandera de lucha en alto y te miran con cara de, baja un cambio. Vos decís, pero ¿cómo voy a bajar un cambio si mañana te puede pasar a vos también? Es como si no le pasa a esa persona, listo, no le pasa a nadie. Sí. Ya está. Y es como, y tenés, hoy acá, más de uno te dice, y sí, ahora me renovaron y ahora estoy pagando un palo. Por eso hay que tener cierta claridad respecto de a quién uno quiere representar. En nuestro caso, como opinólogos, si se quiere, pero fundamentalmente aquellos que toman decisiones, ¿no? ¿A quién representás vos? ¿A las cámaras? Claro. Perfecto, pero representás a las cámaras. Bueno, ¿quién representa a los gremios o a las no cámaras? ¿No? A las, digamos, a los a la gente de a pie, si querés. Los inquilinos, claro, a los vecinos, a los comerciantes del San Vicente, a no sé, a los ocupantes. Cada sector puede tener su propia representación tranquilamente. El asunto es que nuestros representantes tengan claro a quién. Yo no creo en esa cosa idílica de que los representantes están obligados a velar por el pueblo, entendiendo el pueblo como todas aquellas personas de clase media, media baja y el resto no. No, tranquilamente vos podés ser un Ramiro Marra que representa sectores, por dar cualquier ejemplo, y salir de acá también, ¿no? Para no ofender a nadie, representar a los sectores del mercado, del capital y del mercado financiero. Sí, sí. Bueno, Ramiro, pará. Ramiro. Se está tirando un pedo. Y listo, perfecto, vos representás a ellos. Está bárbaro, es como en su momento cuando salió el PRO, ¿no? Cuando Mauricio Macri lanza el PRO, ya que veníamos hablando de la Guardia Urbana, tenía una clara representación. Es decir, nosotros vamos a representar a la clase media, media alta, alta. Y la media, la aspiracional. Exacto. ¿No? Los que se quedaron ahí, que son empleados estatales, no me sirven. Claro, no quiero representar al empleado estatal, no quiero representar al piquetero, al pobre, al planero, no importa. Mucho menos al gremialista. A esa gente yo no la quiero representar. Bueno, listo. Hay claridad, en todo caso, dónde vos te estás posicionando. A veces el miedo que yo tengo, que me da, es que hincha pelota que está ese ruido, loco. Impresionante. Que haya aquellos sectores que tal vez tienen que tener, se supone, por historia, por tradición, un cierto tipo de representación que pareciera que no tienen mucha claridad de a quién están representando.